Buenas noches. Hoy les vamos a hablar sobre la neurotransmisión en el sistema endocannabinoide y el uso medicinal del cannabis. Antes que nada me presento, soy la doctora Irene Wood y pertenezco a la Unidad Académica de Farmacología y Terapéutica. Acá se presentan los contenidos de la charla de hoy. Vamos a hacer primero un breve recorrido histórico, luego vamos a hablar sobre los componentes y las características de la neurotransmisión en el sistema endocannabinoide. Luego, cuáles son sus funciones fisiológicas. Después vamos a hablar un poco sobre la clasificación de los cannabinoides, sus usos medicinales y vamos a hacer algunas consideraciones finales sobre el tema. Entonces, para comenzar con un breve recorrido histórico, es importante destacar que en lo que hace al uso medicinal del cannabis y al sistema endocannabinoide, la farmacología de ambos dos grupos, el uso medicinal del cannabis y la elucidación del sistema endocannabinoide, em, comenzaron a través de, el descubrimiento de las acciones de los ligandos, ¿sí? Que serían las moléculas que son administradas exógenamente, es decir, los fitocannabinoides, como en primer lugar fue descubierto, identificado y caracterizado el principal compuesto psicoactivo del cannabis, que es el THC, en 1960, y a partir de su descubrimiento de elucidación estructural, comenzaron a identificarse una serie de componentes endógenos dentro del organismo con los cuales interactúan tanto el THC como otros compuestos derivados de la planta de cannabis y a identificarse la existencia de un sistema endocannabinoide, un sistema endógeno de neurotransmisión, a partir de la caracterización de los receptores con los cuales interactúa el THC, a partir del descubrimiento de la existencia de moléculas endógenas de neurotransmisores que interactúan con este sistema y que pertenecen a este sistema. También las enzimas encargadas de la síntesis y la degradación de los endocannabinoides. Y por último, la comprensión más acabada de cómo es este sistema de neurotransmisión en distintos paquetes neuronales. El sistema endocannabinoide entonces está compuesto por distintos elementos, como se destacan acá en el cuadro marcado en marrón, em, donde destacan los neurotransmisores, que son la anandamida y el 2-acilglicerol, que tienen, por supuesto, rol de neurotransmisión y el descubrimiento de la existencia de la anandamida como un neurotransmisor endógeno proviene de algunos de los efectos que produce y de la palabra en sánscrito ananda, que hace a la felicidad y la bienaventura. Entonces, como ya dijimos, partiendo primero del ligando, de los ligandos administrados exógenamente, los fitocannabinoides, se descubrió la existencia del sistema endocannabinoide, que, como ya dijimos, es un sistema que está compuesto por distintos elementos. Los elementos principales son los neurotransmisores, anandamida y 2-araquidonilglicerol, que se producen a partir de un ácido graso de cadena larga de membrana que pertenece a la membrana lipídica, como el ácido araquidónico. Estos neurotransmisores pueden interactuar con receptores. Estos receptores fueron llamados como CB1 y CB2. Son receptores acoplados a proteína G, pero también pueden interactuar los endocannabinoides con otros receptores menos conocidos y elucidados posteriormente. Como todo sistema de neurotransmisión, tiene enzimas encargadas de la síntesis de los neurotransmisores, como las que se marcan acá, y por otro lado, las enzimas encargadas de la degradación, que eso hace a la homeostasis de la señalización de la neurotransmisión y la finalización de la señal. Acá vemos algunas características particulares de esta neurotransmisión, de la cual vamos a hablar un poquito más adelante. La neurotransmisión en el sistema endocannabinoide tiene algunas características que lo distinguen de otros sistemas de neurotransmisión. Lo más importante es que los neurotransmisores no se hallan
presintetizados ni almacenados en vesículas, sino que son sintetizados a demanda a partir de, como dijimos, de un precursor fácil y rápidamente disponible, como es un ácido graso de cadena larga de membrana plasmática, que es el ácido araquidónico. Entonces, estos neurotransmisores se van a sintetizar a demanda, no se van a almacenar en vesículas y por lo tanto no se van a liberar por mecanismos de exocitosis clásica, por fusión de vesículas con membrana plasmática, van a salir a través de transportadores desde la célula postsináptica, desde la membrana postsináptica donde se producen estos neurotransmisores hacia el espacio sináptico y van a interactuar con receptores que son presinápticos, como por ejemplo el CB1, cuyo rol principal a través de la interacción con estos receptores es modular la liberación de otros neurotransmisores a nivel del sistema nervioso central. Entonces podemos decir que esta neurotransmisión es retrógrada, va desde la célula postsináptica hacia la presináptica, que se caracteriza por tener neurotransmisores sintetizados a demanda y no almacenados en vesícula. Entonces, a diferencia de lo que sucede con otras neurotransmisiones clásicas, podríamos decir, como la que está caracterizada o protagonizada por la serotonina, por otras aminas biógenas, por la dopamina, por la acetilcolina, por el GABA, por glutamato, todas esas neurotransmisiones clásicas tienen una síntesis de neurotransmisores presinápticos que se almacenan en vesículas. ¿Sí? Esos neurotransmisores se liberan por exocitosis e interactúan principalmente con receptores postsinápticos, aunque sabemos que existen receptores presinápticos que se encargan de la regulación de la acción de estos neurotransmisores. Y las vías clásicas de finalización de la neurotransmisión es a través de transportadores presinápticos y también de la degradación pre y postsináptica. En cambio, en el sistema endocannabinoide, la neurotransmisión es retrógrada, se sintetiza el neurotransmisor en la membrana postsináptica y no se almacenan, se sintetizan a demanda, se liberan a través de transportadores. Los receptores son principalmente presinápticos, como sucede con el CB1 en el sistema nervioso central, y el mecanismo principal de finalización de la neurotransmisión es por degradación presináptica. Vamos ahora a los principales receptores con los que interactúan los endocannabinoides y algunos fitocannabinoides también. Lo más importante es hablar de su distribución. Encontramos receptores localizados a nivel del sistema nervioso central y de la periferia. Los receptores tipo CB1 están principalmente a nivel del sistema nervioso central, expresados en alta densidad en la terminal presináptica, en interneuronas GABAérgicas corticales y en menor medida en otras terminales nerviosas y en astrocitos. En cambio, los receptores CB2 están altamente expresados dentro del sistema nervioso central, en la microglía y un poco menos en neuronas. A nivel periférico, encontramos receptores CB1 en los hepatocitos, adipocitos, en células del músculo esquelético y en células endocrinas, mientras que el receptor CB2 lo encontramos principalmente en células del sistema inmune, un poco menos de densidad en el endotelio y en queratinocitos. Las funciones principales de los receptores CB1 son la plasticidad sináptica y la excitabilidad neuronal, mientras que de los receptores CB2 son encargados de la inmunomodulación, están relacionados con los trastornos por uso de sustancias y también están relacionados con el dolor y la inflamación. ¿Cuáles son las funciones que cumple entonces el sistema endocannabinoide? Un poco entendiendo lo que hacen los neurotransmisores y los receptores con los cuales interactúan, sabemos que una de las funciones principales que tiene el sistema endocannabinoide es modular la señalización y la liberación de neurotransmisores. ¿Sí? Los endocannabinoides entonces son los principales neurotransmisores retrógrados que hay en el sistema nervioso
y su función principal es suprimir o evitar la neurotransmisión en terminales nerviosas que expresen receptores CB1. También son mediadores de la plasticidad sináptica, ya que la plasticidad sináptica depende en gran medida de la duración de la producción de endocannabinoides, ¿sí? Que puede ser con características transientes o sostenidas. También se encargan de la estimulación de la neurona postsináptica, ¿sí? Esta estimulación de la neurona postsináptica relacionada con la plasticidad sináptica está mediada por un ingreso o un influjo de calcio. Este ingreso de calcio produce la activación de una enzima que es la acetilglicerol lipasa, diacilglicerol lipasa, perdón, que se encarga de la producción de 2-AG, 2-araquidonilglicerol, que este endocannabinoide tiene capacidad de suprimir la excitabilidad neuronal en términos generales. Luego tiene también efectos como neurotransmisores no retrógrados, ¿sí? Por un lado, los endocannabinoides tienen la capacidad de modular canales iónicos de forma directa, serotoninérgicos, TRPV1, receptores GABA, glicina, todos receptores acoplados a canales iónicos. También activan receptores como y canales de potasio rectificadores como son los HIRC, que regulan la excitabilidad en las dendritas y esto está relacionado con la función de aprendizaje y también estimulan canales catiónicos que están activados por despolarización. Para resumir un poco las funciones del sistema endocannabinoide, tanto en el sistema central como en la periferia, en el sistema central están predominantemente protagonizados por los receptores CB1 y están involucrados en respuestas como el estrés, la recompensa, el sueño, la regulación del dolor, del apetito y del metabolismo. Mientras que podríamos pensar que en el sistema inmune, donde tenemos una alta densidad de receptores CB2, tanto a nivel periférico como a nivel central, están relacionados con lo que es la inflamación. Acá también se resumen en esta figura los núcleos cerebrales, donde encontramos alta densidad de los receptores, principalmente CB1, y sus funciones, ¿sí? La alimentación, la ansiedad, el estrés, la recompensa y el dolor. Ahora vamos a, entendiendo que se descubrió el sistema endocannabinoide a partir de la existencia de sustancias exógenas que son capaces de interactuar con los receptores de este sistema, entonces entendemos que hay compuestos que podrían ser administrados exógenamente con actividad farmacológica. A ellos los llamamos cannabinoides, ¿sí? Son los ligandos de los receptores del sistema endocannabinoide. También los compuestos que regulan la síntesis y la degradación de los endocannabinoides. Entonces, para ello necesitamos clasificar a los compuestos cannabinoides, es decir, los que interactúan con los receptores del sistema endocannabinoide, como endocannabinoides, que serían los compuestos o ligandos endógenos que produce nuestro organismo, que ya mencionamos, anandamida y 2-araquidonilglicerol. Luego los fitocannabinoides, es decir, los que provienen de la planta, como son principalmente los más conocidos, el tetrahidrocannabinol y el cannabidiol. Y por último tenemos también cannabinoides sintéticos que son isómeros y son muy similares y cumplen funciones muy similares a lo que hace el compuesto THC, el compuesto vegetal THC. Como por ejemplo puede ser la nabilona, también puede ser otro compuesto que es el dronabinol, que es un análogo sintético idéntico al THC. También encontramos disponibles mezclas donde tenemos cantidades equivalentes de THC y CBD 1 a 1, como son en la Biximol, que sería el compuesto o el nombre, la denominación común internacional para esta mezcla a partes iguales de estos dos compuestos. Y como ya les mencioné, entre los cannabinoides sintéticos, además de la nabilona, tenemos también el dronabinol, que es otro análogo sintético al THC. Todos estos compuestos
tienen funciones farmacológicas. La diferencia es que los endocannabinoides los producimos endógenamente y no son administrados exógenamente porque se degradan muy rápido, mientras que los fitocannabinoides, los cannabinoides sintéticos, se administran exógenamente, o sea, como fármacos para el tratamiento de algunos síntomas y enfermedades. Entonces vamos ahora sí a lo que sería la farmacología del cannabis, los cannabinoides y sus derivados, ¿sí? Entonces, en primer lugar, el THC, que es el compuesto, uno de los compuestos constituyentes de la mezcla nabiximol con CBD, es un agonista de baja eficacia, o sea, un agonista parcial de los receptores, tanto CB1 como CB2. CBD, que es otro compuesto que puede estar aislado o presente en la mezcla nabiximol, tiene la capacidad de interactuar con distintos objetivos o target moleculares. Y las funciones que cumplirían serían la reducción de crisis epilépticas, que lo hace por un mecanismo que aún no es del todo conocido. Tiene efectos ansiolíticos a través de la interacción con receptores serotoninérgicos de tipo 1A. Tiene efectos antiinflamatorios, ya que es capaz de potenciar la señalización mediada por la adenosina. Y también tiene otros efectos como la modulación alostérica negativa de los receptores CB1 y CB2. Es capaz de antagonizar de forma competitiva el receptor GPR55, que es un receptor cannabinoide pero atípico descubierto luego de CB1 y CB2. Es agonista parcial de los receptores serotoninérgicos 5-HT1AR y de los receptores vainilloides como TRPV1R. Por la interacción con estos receptores se conocen distintos efectos del CBD. Entonces, los usos potenciales que tienen THC y CBD, que son los principales componentes vegetales o fitocannabinoides, serían en el dolor, en la epilepsia, en la ansiedad, los trastornos del humor, en algunas enfermedades neurodegenerativas y también en el tratamiento del abuso de sustancias. Es muy importante destacar que farmacológicamente existe una interacción farmacocinética entre THC y CBD, ya que comparten su metabolismo y pueden interactuar entre ellos. Por otro lado, también el CBD es capaz de modular algunas funciones que tiene el THC, por ejemplo, la función psicoactiva, por lo tanto, muchas veces se administran de forma conjunta, ya que atenúa algunos de los efectos que serían potencialmente adversos. Vamos entonces a los usos medicinales de los cannabinoides, ¿sí? En cuanto a la historia del uso medicinal, lo importante es que esta historia se remonta a muchísimos miles de años, o sea, hay un uso tradicional de la planta del cannabis con fines terapéuticos, ¿sí? Esto data de miles de años, hay registros históricos de ello. Y sabemos que los principales compuestos que tienen acción farmacológica son THC y CBD, como ya venimos diciendo, ¿sí? Acá, como podemos ver, esto es extraído del capítulo 26 de Goodman y Gilman de la 14ª edición. Tenemos los distintos compuestos, ya sean sintéticos como dronabinol y nabilona y la mezcla de cannabidiol y THC, sus usos terapéuticos en los que ha sido ya sea aprobado o estudiado con un gran nivel de evidencia y algunos tips y características farmacológicas clínicas que tienen estos compuestos, ¿sí? Lo mismo para el compuesto aislado cannabidiol, que se utiliza en el tratamiento de las crisis epilépticas en epilepsia refractaria. Acá en este cuadro se resumen las indicaciones que son aprobadas, los usos terapéuticos aprobados para compuestos que contengan estos principios activos. También es importante destacar que los niveles de evidencia con los que contamos para los usos terapéuticos de cannabis se remontan a un estudio que viene hace bastantes años, unas cuantas décadas, y que hay algunas indicaciones de las cuales tenemos una gran cantidad de evidencia sustancial o concluyente de la eficacia, de la efectividad, mejor dicho, de los cannabinoides o el cannabis en el tratamiento del dolor crónico en adultos, como antieméticos,
¿sí? En náuseas y vómitos inducidos por quimioterapia y para mejorar la espasticidad en pacientes con esclerosis múltiple, ¿sí? Después existe moderada evidencia de efectividad en mejorar resultados del sueño en pacientes con alteraciones del sueño, por ejemplo, por apnea obstructiva del sueño, también en pacientes con fibromialgia, con dolor crónico, con esclerosis múltiple, ¿sí? O sea que no solo favorece el alivio del dolor, sino también síntomas asociados con el dolor crónico. Mientras que hay limitada evidencia de cannabis o cannabinoides en estas otras indicaciones que se destacan acá. Es importante destacar que este cuadro proviene de un trabajo del 2017, ¿sí? Donde se resumen los principales efectos sobre la salud del cannabis y los cannabinoides y cuál era el estado del arte y las recomendaciones de evidencia hasta ese momento. Apar- Independientemente de eso, como vimos, no coinciden exactamente los altos niveles de evidencia con los usos terapéuticos aprobados a nivel mundial. De hecho, los usos medicinales más frecuentes del cannabis son para el alivio del dolor, que es una indicación que no está aprobada, para el tratamiento de las náuseas y vómitos en pacientes que reciben quimioterapia inducida por quimioterapia, que sí está, es un uso aprobado, sobre todo para los cannabinoides sintéticos y en algunas enfermedades neurológicas como epilepsia y esclerosis múltiple. La indicación para esclerosis múltiple y epilepsia se encuentra aprobada en distintos países del mundo y sabemos que si bien se desconoce el mecanismo por el cual el cannabidiol, que es el compuesto activo que tiene este efecto, cómo es que logra la reducción de las crisis epilépticas, se ha estudiado en determinados síndromes, perdón, relacionados con la epilepsia refractaria, principalmente afectando la población pediátrica. Otros cannabinoides entonces de uso medicinal, como ya dijimos, son los cannabinoides sintéticos, como dronabinol y nabilona, que pueden profundizar su lectura en el capítulo del mencionado del Goodman y Gilman, y los Nabiximol, que sería la mezcla es un extracto estandarizado de cannabis que tiene concentraciones equivalentes de THC y CBD. Que se utiliza para el tratamiento de la espasticidad moderada severa asociada a esclerosis múltiple y tiene un interés de uso en el dolor crónico, aunque aún ese uso no está aprobado, ¿sí? A destacar en Nabiximol, que es la mezcla CBD-THC a partes iguales, tiene una farmacocinética bastante errática y alta variabilidad interindividual, ¿sí? Y eso se debe a la forma de absorción y a las vías de administración, ya que puede haber absorción sublingual en la oromucosa y también a nivel intestinal, lo cual eso produce una variabilidad grande en la respuesta. Pueden producir mareos, somnolencia, fatiga, problemas de concentración y memoria, ¿sí? El principal mecanismo relacionado es el efecto del THC sobre los receptores CB1 y también es importante saber que estos compuestos, THC y CBD, contenidos en el nabiximol, son capaces de desarrollar tolerancia, por lo tanto se recomienda la titulación de la dosis, o sea, ir subiendo la dosis de forma gradual. Sin embargo, nosotros no tenemos en Uruguay nabiximol, tampoco está aprobado por la FDA, solo está aprobado en Europa y no está aprobado tampoco para uso pediátrico. ¿Cuál es la situación de fitocannabinoides, cannabinoides sintéticos y cannabis medicinal en Uruguay? Bueno, tenemos una cantidad de productos disponibles desde el año 2017, ¿sí? Donde tenemos 16 presentaciones orales que contienen CBD al 2, 3, 5 y 10%. Algunos de ellos son extractos vegetales y otros son fitocannabinoides aislados. En todos los casos
tenemos una composición de THC menor al 1%, ya que el 1% sería considerado una concentración o una relación psicoactiva de THC, y como el uso indicado es en pacientes pediátricos, no se recomienda el uso, ya sea por la interacción con la plasticidad neuronal y también por los efectos psicoactivos del THC. Todas las presentaciones disponibles son por vía oral. En el caso de los fitocannabinoides aislados, no contienen trazas de THC, mientras que los extractos vegetales tienen una concentración normalizada de CBD y se ajusta la concentración de CBD para que alcance este umbral menor al 1%. ¿Cuáles son los usos e indicaciones de las 16 presentaciones que contienen CBD? El único tipo de cannabis medicinal registrado que tenemos en Uruguay para tratar la epilepsia refractaria en pacientes mayores de 2 años, como tratamiento complementario para tratar convulsiones en personas con síndrome de Lennox-Gastaut, síndrome de Dravet y el tratamiento de las crisis asociadas con el complejo esclerosis tuberosa. En Lennox-Gastaut y en Dravet se usa en combinación con clobazam o clobazam y otros antiepilépticos. Es importante destacar que los productos disponibles registrados requieren una farmacovigilancia adicional. ¿Qué quiere decir esto? Tener un registro y un seguimiento de las unidades vendidas y un registro un poquito más exigente de el seguimiento de los efectos adversos de los fitocannabinoides. Y que ninguno de los productos está cubierto en FTM, tienen un costo elevado y por lo tanto esto puede llegar a limitar el acceso. Es importante que se conoce que si bien el único uso aprobado es el tratamiento de la epilepsia refractaria, y eso va bastante de la mano con la composición en CBD, también se hace un uso off-label, sobre todo para el tratamiento de dolor crónico, ya sea de este tipo de productos comerciales registrados como de otros productos no regulados que pueden llegar a contener otras concentraciones de THC. Por otro lado, efectos adversos de los cannabinoides y fitocannabinoides van a depender, por supuesto, de la composición, de la presencia de CBD, THC o una mezcla de los dos. Son dependientes de la dosis y desarrollan tolerancia, por lo tanto se sugiere un aumento gradual de las dosis de los fitocannabinoides. Y dadas las vías de administración orales, sublinguales, pueden haber efectos adversos locales y otros efectos adversos que están relacionados con las concentraciones plasmáticas de los principios activos. En cuanto a CBD, los principales efectos adversos son sequedad de boca, hipotensión, fatiga, somnolencia, disminución del apetito, diarrea, aumento de las transaminasas hepáticas. El aumento de las transaminasas debe ser monitorizado paraclínicamente y el resto de los efectos de forma clínica. Del THC, Nabiximol, que no tenemos en Uruguay, serían mareos, somnolencia, fatiga, problemas de concentración y memoria, y están relacionados sobre todo con la interacción de THC y los receptores CB1. De la nabilona, a nivel del sistema nervioso central, ansiedad, nerviosismo, pánico, alucinaciones, ¿sí? Sedación, mareos, deterioro cognitivo, que son dependientes de las dosis. También pueden producir taquicardia y pueden producir hipotensión postural. Lo que hace al dronabinol a nivel del sistema nervioso central puede producir una exacerbación de la manía, puede producir depresión, esquizofrenia, mareo, fatiga y deterioro cognitivo. A nivel cardiovascular pueden producir taquicardia o hipertensión arterial. Y a nivel gastrointestinal, dolor abdominal, náuseas y vómitos. Vamos ahora a algunas consideraciones finales sobre el tema. Es importante destacar que en el uso del cannabis está, ya sea de los derivados sintéticos o los derivados provenientes de la planta o el uso de la planta como especie vegetal, está rodeado y teñido de una gran cantidad de consideraciones éticas y legales alrededor de todo el mundo. De hecho, las regulaciones en los distintos países e incluso en distintos estados en el mismo país varían significativamente a la interna de cada país y también entre los distintos países. Por lo tanto, las leyes sobre el uso medicinal del cannabis es diferente en los distintos países
eso va a afectar tanto las formas de uso, los productos disponibles y la disponibilidad, ¿sí? Y sobre todo el acceso y la investigación. Por otro lado, que como todo medicamento están afectados por la ética médica, ¿sí? Entonces, al ser sustancias que provienen de una especie vegetal que ha sido considerado durante muchos años como un estupefaciente, entonces los médicos que prescriban cannabis para uso medicinal a sus pacientes tienen que informar a sus pacientes para que comprendan cuáles son los riesgos y los beneficios del uso medicinal del cannabis antes de su prescripción, porque también se pueden encontrar con estigmas propios y estigmas del paciente, ¿sí? Por último, justamente eso, la estigmatización y la percepción social del uso medicinal del cannabis muchas veces ralentiza el descubrimiento, el estudio de los beneficios, ya que hay mucha gente, muchas personas, incluso profesionales, que tienen pruritos que pueden influir tanto en la decisión de los médicos a la hora de prescribir como de los pacientes a la hora de usar cannabis con fines terapéuticos. En suma, realizamos un resumen de la importancia del sistema endocannabinoide en la neurotransmisión y el impacto del uso de cannabinoides y derivados del cannabis en la medicina. Los invitamos entonces a profundizar sobre este tema en los capítulos 20 y 26 del Goodman y Gilman, 14ª edición, y los niveles de evidencia en este informe del 2017 sobre los efectos del cannabis y los cannabinoides en la salud. Muchas gracias por su atención. Los invitamos también a visitar nuestra página de internet donde pueden encontrarse boletines, consultas e informes de posicionamiento para profundizar en conocimiento de la farmacología.